Buenos días, hermanos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos. Estamos en el episodio 29 y vamos hoy a hacer la segunda parte del capítulo de Romanos menos la doxología. Y lo hago por una cosa importante que vamos a ver al final en el versículo 32. Así que hoy vamos a hacer del versículo 11 al versículo 32, salvación a los gentiles y la restauración de Israel. Y primero, antes de empezar, vamos a ver lo que vimos la última vez. Estuvimos viendo cómo ante la posible queja de las palabras de Pablo con relación a si el Señor había rechazado a su pueblo, Pablo deja claro que en ninguna manera, y como él mismo era ejemplo de cómo esto no había ocurrido, ¿no? También vimos cómo Pablo hace un paralelismo con lo que ocurrió con Elías y cómo había un pueblo escogido por gracia, y estuvimos viendo qué significaba esto, qué significaba ser escogidos por gracia y en qué esta elección era fundamentada, ¿no? Y cómo ellos pues no doblaron rodilla a Baal. Vimos cómo este remanente escogido por gracia se trata de las personas que permanecen en el Señor en un momento de idolatría tan fuerte como había en la época. Así que contextualmente, aquellos israelitas que siguieran a Dios conforme la fe, confiando en el Señor, rindiendo toda su fe al Señor, estos serán parte de este pueblo escogido por gracia y por lo tanto parte de la familia de Dios. Los que no obedecían a Dios y los que habían rechazado al Mesías, estos estaban ahora cegados por sus actos injustos contra Dios y contra su Hijo al rechazarle, ¿no? Es por esto por lo que Pablo hace una clara distinción entre las personas que buscan a Dios por medio de la fe y reciben así su gracia, y aquellos que buscan a Dios por medio de las obras de la ley y por lo tanto por medio de la justicia propia que ellos intentan tener para justificarse a sí mismos. Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a leer esta parte, vamos a empezar con el versículo 11 al 24. Como siempre, por favor, podéis leerlo en vuestra casa tranquilamente o aquí en la pantalla pararlo y vamos a después analizar versículo por versículo como hacemos aquí. Así que después de ver cómo Pablo aclara que Dios no ha desechado a su pueblo, poniéndose, como hemos dicho antes, él en primer lugar y dejando claro que hay un remanente escogido por gracia, Pablo vuelve a enfatizar que es a causa de su pecado, el pecado del pueblo de Israel, que Dios les ha endurecido. Y esto es importante porque siembra las bases de que el endurecimiento del pueblo nunca fue de una manera arbitraria. Siempre que el Señor endurece es porque las personas se endurecen primero, las personas rechazan al Señor primero. En los siguientes versículos, entre otras cosas que Pablo va a exponer, va a abordar un tema también muy importante. Y él va a exponer que el hecho de que el pueblo de Israel estuviera endurecido no significa que estuvieran condenados a la perdición. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Por eso dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aquí es cuando es importante recordar el final del capítulo 9:32, donde Pablo dice que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia, que es por la fe, porque no iban por ella o tras ella por fe, sino como por las obras de la ley, y como también ellos tropezaron en la piedra de tropezadero. Ahora aquí vemos cómo Pablo está diciendo que el pueblo de Dios no ha tropezado para que cayesen. Pues aquí esta parte aquí que hemos subrayado, para que cayesen. Esto tiene unas implicaciones muy importantes que no hay que dejar pasar por alto. Importante también es remarcar el uso de las palabras que Pablo utiliza para tropezar. Por ejemplo, la palabra utilizada en Romanos 9:32 es proscopto y la utilizada en Romanos 11:11 es petaio. Sin embargo, ambas palabras pueden ser utilizadas como sinónimos por el significado que pueden tener. La palabra utilizada está aquí en Romanos 9:32, proscopto, significa tropezar, escandalizarse, ofenderse, dar en contra, etc. Y la otra palabra utilizada por Pablo en Romanos 11:11, petiao, esta palabra significa tropezar, equivocarse o cometer una falta. Así que este argumento que presenta Pablo ahora es para demostrar que aunque el pueblo de Israel haya tropezado al rechazar al Mesías y al buscar la justificación que viene como por las obras de la ley, esto no implica que estén completamente perdidos. Es por esta razón que Pablo añade para que cayesen. Se trata de una manera para decir que a pesar de Dios utilizar la dureza del corazón de estas personas para el plan de la inclusión de los gentiles, esto no quiere decir que la intención sea la de su perdición, sino todo lo contrario. Dios en su amor iba a utilizar esta ocasión para provocarles a celos y así volverse al Señor. Por eso Pablo dice, ante la pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera,
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esta provocación a celos es para que el pueblo de Israel se vuelva al Señor. Así que vemos cómo la intención no es para que se pierdan para siempre, sino que para que también vuelvan al Señor. Así que aquí Pablo lo que hace es demostrar una vez más el amor de Dios con todo el mundo. Su misericordia vemos cómo se extiende a los gentiles y cómo también este propósito tenía una doble función al hacer un llamado a su pueblo rebelde por medio de este acto de Dios. Y esto nos recuerda las palabras de Isaías 65:2 que Pablo mismo recuerda justo unos versículos anteriores, cuando dice en el capítulo 10:21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que el Señor extiende la mano a este pueblo. Ahora bien, con estos versículos existen estos problemas con la interpretación determinista que hemos visto últimamente con detención. Este versículo y algunos que veremos justo después sirven como ejemplos en contra de los argumentos prodeterministas que implican, por ejemplo, una doble predestinación. Lo que Pablo indica es que el tropezar no indica en ningún momento, esto es importante tenerlo en cuenta, que sea un acto arbitrario u originado por Dios, puesto que se nos ha explicado la razón de la dureza y del tropiezo. Tropiezan al no creer al Mesías y le endurece el corazón por medio de su pecado. Y dos, tampoco significa que han sido determinados a hacer el mal, a pecar o a rechazar al Mesías, en absoluto. Y tres, como esto en ningún lugar implica fatalismo en ningún caso, puesto que lo que nos está diciendo aquí Pablo es que estas personas pueden enderezar sus caminos y volverse al Señor. De hecho, el provocarles a celos por la inclusión del pueblo gentil es un acto más de misericordia de Dios hacia su pueblo para que vengan de nuevo a Él. Así que en ningún lugar este versículo, por ejemplo, se podría interpretar con ningún tipo de determinismo porque justamente niega este tipo de noción. Seguimos, versículo 12 al 15. Dice ahora Pablo: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Pablo sigue enfatizando que esta transgresión del pueblo de Israel, que trajo riquezas al mundo, la inclusión a los gentiles, no indica que estén perdidos para siempre. Es por esto por lo que deja claro que existe la posibilidad de su restauración y de su admisión. Esto lo expone en el versículo 12 y en el versículo 15 cuando dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y en el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Así que vemos cómo Pablo habla de la posibilidad de la restauración del pueblo. Esto es muy importante. Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Aquí vemos cómo Pablo habla de su llamado, de cómo él ha sido escogido a ser apóstol de los gentiles. Aquí tenéis algunas citas como en Hechos 22:21, Gálatas 1:16, 2:7, 2:9 y 1 Timoteo 2:7, donde Pablo enfatiza esto también. También vemos que las palabras son dirigidas a los gentiles, porque dice: porque hablo a vosotros, gentiles, para que vean que no tienen que desechar a los judíos, lo mismo que hizo en el capítulo 3, versículo 1 al 2. Esto es importante porque podría ser que en la época había una distinción o un pequeño rifirrafe entre los judíos y los gentiles. Y Pablo quiere dejar claro que todos son hijos de Dios por medio de la promesa y que no hay nadie que es mejor que otro en ningún lugar. Ahora, por ejemplo, en el versículo 14, donde dice que él quiere provocaros a celos para salvar a alguno de ellos, es importante utilizar la manera apropiada de comprender lo que Pablo quiere decir. Este versículo en ninguna manera dice o Pablo quiere decir que él puede salvar a nadie. Se trata de una forma de hablar, pues a través de su ministerio el Señor iba a salvar a personas. Esta manera de hablar, por ejemplo, ya lo utiliza con Timoteo en 1 Timoteo 4:18, cuando le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto no implica que Timoteo tenga la capacidad de salvarse a sí mismo. Hay que entender la palabra
en su contexto. Y por cierto, es el versículo 16, no el versículo 18. Seguimos, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento sobre las primicias, de las cuales Pablo habría podido sacar este argumento. Ahí tienes algunas citas que podéis ver. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas piensan que se trata de números 15, 20 al 21. Aquí veis Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí tenéis números 15, 20 al 21. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Existen varias interpretaciones sobre lo que Pablo quiere expresar con estas palabras. Una de ellas es que las primicias impliquen al pueblo judío que había creído en Dios por medio de la fe. Y en esta categoría se incluirían todos los santos del Antiguo Testamento, desde los patriarcas como Abraham, a cualquiera que hubiera creído y obedecido a Dios y a su palabra. La masa restante, en este caso, incluiría a los gentiles que ahora estén por fe. Así que la raíz sería, o las primicias serían aquellos judíos que creyeron en el Señor, y la masa restante, los gentiles. Esto es una interpretación. Otra posible interpretación es que las primicias implicasen el pueblo de Israel, llamado por Dios, pero de una manera general y como sus inicios eran santos, el propósito que el Señor tenía para su pueblo, como vemos en Jeremías 2:3, cuando dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Así que sería esta forma generalizada de lo que significa Israel como las primicias. Así que en este sentido, la masa restante también es santa, se refiere al propósito general de Dios que se ha manifestado al pueblo gentil. Esta interpretación, aunque habla de generalidad, no implica universalidad, porque entiende que solo aquellos que estén justificados por fe son los santos. Así que es parecida a la primera interpretación, pero tiene también un enfoque más general. Y la otra interpretación es que estas palabras de Pablo, él las utiliza para sustentar su argumento de cómo Dios no había desechado a su pueblo. En este caso, tanto las primicias como la masa restante se tratarían del pueblo de Israel particularmente. La intención sería de exponer cómo el plan de Dios para la raíz, patriarcas, también se aplica para la masa restante, el pueblo de Israel. En otras palabras, si las intenciones de Dios eran santas para los patriarcas, también lo son para el pueblo restante. Por lo tanto, las intenciones de Dios no son las de desechar a su pueblo en ninguna manera y evidentemente esto siempre indicaría a aquellas personas que estén justificadas por fe, como por ejemplo fue el caso de Abraham o el caso de Pablo en este momento de la época, ¿no? Así que yo creo que es posible que esta tercera interpretación, que difiere de las dos primeras, que son más parecidas, es la más posible por el argumento que Pablo está diciendo de si el Señor ha desechado a su pueblo, que es lo que la gente podía pensar y cómo es posible que esté diciendo no en ninguna manera. Y creo que después, en las siguientes palabras que Pablo va a decir, va a enfatizar que esto es lo que él quiere decir. Y bueno, la segunda parte del versículo, después de si las primicias son santas, también lo es la masa, dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esta segunda parte del versículo vemos cómo la engancha con los versículos que vienen después, ¿no? Y la interpretación de cómo entender las ramas, etcétera, y la raíz también es muy parecido o dependerá de cómo se interprete la primera parte del versículo con las interpretaciones que hemos podido enseñar aquí para que podáis tener en cuenta. Dice así en el 17 al 22, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. En esta sección, Pablo explica a los gentiles que no tienen que jactarse de que ahora forman parte del cuerpo de Cristo en detrimento del pueblo judío. De hecho, Pablo les advierte que de la misma manera que fueron injertados, pueden ser cortados por la soberbia.
Esta advertencia Pablo la enfatiza con el paralelismo que hace entre la bondad de Dios y la severidad. La bondad al extender su misericordia al pueblo gentil e injertarle en el buen olivo, y la severidad para con las personas que cayeron en incredulidad, pues Dios les cortó, en este caso el pueblo judío que estaba en contra del Señor, endurecido y en incredulidad. La manera en la que Pablo enfoca esta sección, los conceptos de raíz, las ramas y olivo silvestre, parece indicar que las palabras del versículo anterior, donde se hacían alusiones a las primicias, masa restante, raíz y ramas, se hagan con relación al pueblo de Israel en general, que es lo que hemos visto antes como la tercera interpretación. Esto, por lo tanto, haría perder fuerza a las otras interpretaciones que atribuían el significado de las ramas al pueblo gentil. Y esto es específicamente cómo el argumento va poco a poco evolucionando, aunque después al pueblo gentil también se les identifique como ramas que son injertadas. Seguimos, versículo 23, y aun ellos, refiriéndose al pueblo judío, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí Pablo explica lo que venía exponiendo anteriormente acerca de la restauración del pueblo de Israel, que vimos en el versículo 12. Las implicaciones son claras. Estas ramas que han sido desgajadas por su incredulidad, este pueblo judío, pueden volver a ser injertadas si se vuelven a Dios, si no permanecen en incredulidad, como dice Pablo. Este acto de Dios demuestra el amor de Dios con su pueblo. Y vamos a ver la idea de la ilustración del olivo silvestre y del buen olivo, porque Pablo hace una ilustración interesante, porque esta explicación que él da sobre los injertos se basaba en algo que no ocurría en la realidad. Lo que hacían los agricultores de la época era coger una rama de un olivo que producía buen fruto, pero que no crecía con fuerza, era un árbol débil, y la injertaban en un olivo silvestre que producía un fruto pobre, pero que crecía mucho, era un árbol fuerte. De esta manera se aseguraban de que el árbol vigoroso o fuerte por naturaleza produjera un buen fruto. También existía la práctica donde el olivo silvestre, que era vigoroso, era injertado en un olivo doméstico que era débil para intentar hacer que éste se fortaleciese o incluso no muriera. Sin embargo, en el ejemplo que Pablo está hablando pasa completamente lo opuesto, donde las ramas del árbol silvestre son injertadas en un árbol bueno con rica savia, donde es la raíz la que la sustenta. En otras palabras, este árbol no necesita otras ramas que sean injertadas, porque es un buen árbol. Y esto ha hecho que algunos critiquen a Pablo diciendo que no sabía de lo que hablaba. Sin embargo, Pablo no estaba dando una clase de agricultura, sino poniendo una ilustración donde el árbol bueno es la fuente de donde vienen las promesas de Dios, el pueblo escogido, y el silvestre representa el pueblo gentil. De hecho, el mismo Pablo hace referencia a que lo que está diciendo no es una práctica que se hace cuando dice que las ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el buen olivo de una manera que es contra naturaleza, explicando claramente que lo que está ocurriendo es lo que no ocurría, pero para dar un énfasis en la ilustración que está haciendo de la misericordia que tiene el Señor con los gentiles, en este caso el olivo silvestre. Y estas palabras me recuerdan mucho y me parecen que es una similitud parecida a lo que Jesús dice en Juan 15. En este caso, en Juan 15, del 1 al 12, Jesús habla sobre la vid y los pámpanos. Él explica que Jesús mismo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Los pámpanos son las personas, versículo 5, y como éstas si permanecen en Cristo llevarán fruto, versículo también 5. Sin embargo, las personas o pámpanos que no llevan frutos son quitados por el Padre, esto lo vemos en el versículo 2, que recordamos que es el labrador, y serán echados y se secarán. Recuerda mucho las palabras de Pablo, de cómo se corta, desgaja, etc. Y esto lo podéis ver aquí en Juan 15, 1 al 12. Os invito a que paréis la pantalla y podáis ver y leer el pasaje entero para que podáis ver cómo hay similitudes entre lo que dice Pablo y la ilustración de Pablo con lo que dice aquí Jesús en Juan 15, 1 al 12. Esta sección también tiene algunos problemas con las interpretaciones deterministas, como hemos visto anteriormente. Y yo creo que esta sección va totalmente en contra de las posiciones deterministas. Y un ejemplo es porque las palabras de Pablo son muy claras. Los gentiles, al que él llama olivo silvestre, son injertados por las ramas que han sido desgajadas, que representan parte del pueblo judío. Estas ramas provenientes del olivo silvestre ahora son participantes de la raíz
las promesas, etcétera, ¿no? Sin embargo, estar en la raíz no indica que siempre lo tengan que estar necesariamente, puesto que el pecado de ellos, esa jactancia que Pablo les advertía, puede hacer que el Señor les corte. De hecho, Pablo deja claro que una de las razones por las cuales las ramas que pertenecían originalmente al buen olivo fueron cortadas por su incredulidad. De ahí que Pablo advierta a los gentiles injertados de permanecer en la bondad de Dios, puesto que de la misma manera que Dios no perdonó a unos por su pecado, tampoco el Señor les perdonará a ellos por su pecado, demostrando su justicia ante ellos. Por lo tanto, en este texto de Romanos, junto con el de Juan 15, que es muy parecido, son unos claros textos que refutan la posición determinista en la Biblia. Seguimos, versículo 11-25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo sigue insistiendo al pueblo gentil de no ensoberbecerse en su posición. Esta insistencia de Pablo deja claro los problemas que había en la época relacionados con la inclusión de los gentiles y el pueblo de Israel. Existían unas claras tensiones entre unos y otros y Pablo quiere dejar claro que jactarse de cualquier posición no es algo que le agrade al Señor. Después de la advertencia sobre la posible arrogancia de algunos gentiles en contra de los judíos, Pablo vuelve a hablar del endurecimiento del pueblo de Israel. Primeramente, Pablo hace una mención a un misterio que no deben de ignorar y luego habla sobre el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a ver primeramente de qué trata este misterio, porque existen muchas interpretaciones a lo que Pablo puede referirse con la palabra misterio. Esta palabra misterio, en griego mysterion, la utiliza Pablo en un total de 20 ocasiones en el Nuevo Testamento y generalmente implica algo oculto que ha sido revelado. En Romanos, por ejemplo, Pablo la vuelve a mencionar en el capítulo 16, donde este misterio se refiere al Evangelio. Y es importante porque se trata de la misma palabra en el mismo libro. Dice lo siguiente, versículo 25 al 26 de Romanos 16. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En Efesios, por ejemplo, Pablo vuelve a mencionar sobre este misterio que revela la inclusión de los gentiles por medio de Jesús. Efesios 3, 4 al 6, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Colosenses vemos el mismo concepto sobre el misterio. Colosenses 1, 26 al 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que vemos como Cristo, el Evangelio, este mensaje es el misterio que ha sido revelado, en este caso también a los gentiles. Y es verdad que aunque en otras ocasiones, como en 1 Corintios 14:2, 15:51 o en 2 de Tesalonicenses 2:7, entre otros, se refiere a otra revelación específica, en esta ocasión, por el tema específico que Pablo está abordando en el capítulo 11 de Romanos, la referencia de Pablo al misterio es más posible que se refiera al Evangelio y a la inclusión de los gentiles a causa de la incredulidad y el endurecimiento del pueblo de Israel. Así que es posible que cuando Pablo hable del misterio se refiera al evangelio y también de la inclusión a los gentiles, como menciona en otras partes, en otros evangelios, específicamente por el contexto. Es una posibilidad que tiene bastante fuerza. Y luego seguimos, vamos a volver a leer el 25 hasta el 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos a ver del versículo 25, la segunda parte, después de que menciona el misterio que dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte y luego hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es la segunda parte del versículo 25 que ha generado especulaciones con relación a lo que Pablo pudiera querer expresar.
La parte del endurecimiento parcial no se trata de la más difícil de interpretar porque este endurecimiento es el que había en el pueblo de Israel de la época y que Pablo ya ha hecho mención en numerosas ocasiones, especialmente en este libro de Romanos. Sin embargo, es la parte que dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles que es más difícil de interpretar. Algunos interpretan que esta parte significa que la dureza en parte hace referencia a un tiempo específico y este tiempo terminará cuando todos los gentiles sean salvos y después entonces todo Israel será salvo, que es lo que viene a decir justo después en el versículo 26. En este sentido, la plenitud de los gentiles se hace en referencia al número de los gentiles que Dios sabe que serán salvos por medio del Evangelio. Esta, por ejemplo, sería la razón por la cual Pablo pusiera el verbo haya entrado para la plenitud de los gentiles de forma activa. Y después de esto es cuando el Señor se encargará del pueblo de Israel para que sea salvo, de una manera con revelaciones o lo que fuera, ¿no? Así es como se interpreta esta parte a algunas personas. Sin embargo, también puede existir la interpretación que Pablo esté hablando de la bendición que el pueblo gentil ha tenido por medio de su inclusión en el cuerpo de Dios por medio de la fe, evidentemente. Esta interpretación se basa en las palabras que Pablo utiliza en Romanos 11:12 relacionadas con la plena restauración del pueblo judío si éste se arrepiente de su incredulidad. Y para poder entender esta interpretación es importante ver la palabra que Pablo utiliza como plenitud y esta palabra se trata de pleroma y es la misma curiosamente que utiliza en Romanos 11:12. Vamos a verlo. En Romanos 11:12 recordemos que decía, y si su transgresión, hablando de los judíos, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Ves aquí? Este es pleroma, esta es la palabra que vemos aquí, que utiliza también en el Romanos 11:25 cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que vemos como restauración o plenitud, vemos como la traducción de la palabra en español es diferente, pero la palabra griega es la misma. Por eso se entiende este concepto que puede implicar como la bendición. Así que de la misma manera que en Romanos 11:12 se puede entender que las palabras de Pablo se refieren a una restauración del pueblo rebelde al creer en Cristo, también, por lo tanto, el mismo significado se puede sacar del versículo 25. Esto querría decir que el endurecimiento parcial que tiene el pueblo de Dios es hasta la restauración, bendición o inclusión del pueblo gentil que está ocurriendo por medio del Evangelio. Recordemos que la restauración del pueblo de Israel sería cuando ellos dejasen su incredulidad y se rindiesen al Señor. Entonces, esta restauración o esta plenitud, ¿no?, sería relacionada con su vuelta al Señor y su creencia en el Señor, su entrega al Señor. Entonces, en este caso, el versículo 25, la plenitud a los gentiles sería lo mismo. Como el Señor les da la oportunidad de creer y ellos creen, entonces en este momento, cuando empiecen los gentiles a formar parte del cuerpo de Cristo, ahí ocurrirá la plenitud, restauración del pueblo gentil que hasta entonces no era pueblo de Dios. Esto querría decir que el endurecimiento parcial que tiene el pueblo de Dios es hasta la restauración, bendición, inclusión, se podría decir, del pueblo gentil que está ocurriendo por medio del Evangelio. Por lo tanto, la dureza parcial estaría siendo poco a poco inhabilitada por medio de los celos que el pueblo gentil estaba dando al pueblo judío y la oportunidad que Dios les estaba dando para que creyesen en él. Aparte, evidentemente, de los que eran el remanente escogido por gracia, que estaban en el Señor, evidentemente, por medio de la fe del pueblo judío. La razón ahora por la cual el verbo estuviese en forma activa puede ser porque sea un hecho histórico que estaba ocurriendo en ese mismo momento, pues la predicación a los gentiles era algo totalmente novedoso e inaudito, y también el verbo activo pudiera significar que se tratase hasta que el Evangelio hubiera sido anunciado a todas las naciones de una forma general. Esto, por ejemplo, no implicaría que un número específico de personas gentiles fueran las que se salvasen antes de que Dios actuase, sino a la predicación mundial del Evangelio y a los celos generados al pueblo de Israel al ver que otras personas estaban incluidas en el cuerpo del Señor. Versículo 26, y aquí es la segunda parte que dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esta se trata de otra de las partes que son difíciles de interpretar. La posibilidad de lo que implique la palabra plenitud a los gentiles, que hemos visto con anterioridad, pueden darnos una sugerencia a lo que Pablo pudiera querer decir, dependiendo a cuál se suscriban las personas, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un tema difícil de interpretar. Algunos han interpretado que Israel se refiere a la Israel espiritual, comprendida de gentiles y judíos, y por lo tanto todo implicaría todo el pueblo de Dios de verdad constituido por judíos y gentiles que estén en la promesa.
Y aunque esta versión interpretativa podría ser una posibilidad con total certeza, tiene objeciones puesto que Pablo habla sobre el pueblo gentil y de Israel como separados en esta sección específica de Romanos. De hecho, el versículo 28, Pablo deja claro que estos mismos de los que habla son enemigos de ellos, del pueblo gentil, y amados por causa de los padres, patriarcas. Así que parece que evidentemente Pablo sí que hace una diferencia entre Israel como el pueblo judío y los demás como el pueblo gentil. El pueblo judío, enemigos del evangelio, y amados por causa de los patriarcas. De Pablo referirse al pueblo judío en particular, una posibilidad que yo creo que es la más posible, esto no implicaría necesariamente que todo y cada uno de los israelitas fueran salvos. Sin embargo, implicaría que un gran número se rendería al Mesías y le recibirían como su Señor y Salvador. Y existen varias ocasiones donde el concepto todo Israel se trata de una manera figurada. Y ahí tienes algunas citas que las podéis ver cuando tengáis tiempo. Como Pablo hace mención en los versículos siguientes sobre el libertador, algunos interpretan que esta sección pudiera ser el futuro, en referencia a la segunda venida de Cristo. Esto implicaría que la plenitud de los gentiles fuese hasta la segunda venida de Cristo, y entonces ahí es cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se convirtiese al Señor. No obstante, también podría ser en referencia a la primera venida de Cristo, puesto que las menciones de Isaías, que Pablo hace referencia, no son claras a si hace referencia a la primera o a la segunda venida de Cristo. Hay debate en eso también, no está claro. Y esto es porque Jesús viene a apartar la iniquidad de Jacob, que es de Israel, y esto también ocurre en la cruz cuando el Señor lleva los pecados de la humanidad, ¿no? Así que no hay consenso a si las palabras de Isaías que Pablo menciona se refieren a la segunda venida o a la primera venida de Cristo. Por eso hay disensión y no unanimidad en lo que Pablo quiere decir en estas palabras, y por eso hay posibilidades que os las estoy dando a entender para que las sepáis. Ahora bien, en esta sección Pablo menciona a Isaías 59:20 e Isaías 27:9, cuando dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, aquí menciona la escritura, vendrá de Sión el libertador, esta primera parte, vemos en Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, que apartará de Jacob la impiedad. Y Isaías 27:9 dice, será perdonada la iniquidad de Jacob. Esto es lo que dicen la mayoría de los comentarios, pero yo creo que la segunda parte que vemos aquí, que apartará de Jacob la impiedad, esta que tengo aquí en verde, es la segunda parte del versículo de Isaías 59:20. Y lo digo porque en la Septuaginta, por ejemplo, el griego es prácticamente el mismo. Veis aquí, esta es Romanos 11:26, el libertador, evidentemente, que sale en Isaías 59:20. Pero vemos como dice que apartará apostrefo, pues aquí en interlineal en griego, que como sabéis solo tengo el interlineal de la Septuaginta en inglés, pero dice aquí la impiedad es asebeya también, que vemos en Isaías 5:20. Así que yo creo que la mención de Pablo en Romanos 11:26 es prácticamente la mención de Isaías 59:20 y no menciona a Isaías 27, aunque en el siguiente versículo seguramente sí que lo haga. El 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí en el versículo 27 muchos dicen que Pablo también menciona a Jeremías 31, 33 al 34, y muy posiblemente haya una especie de alusión a este versículo. Sin embargo, lo más posible es que haga referencia al versículo 21 de Isaías 59, porque es justo, viene después de lo que acaba de mencionar, que menciona a Isaías 59:20, y un texto de Isaías 27:9, porque el texto de la Septuaginta es prácticamente el mismo, como podéis ver abajo en las notas. La única diferencia es el caso del pronombre autos, que se encuentra en tercera persona del singular en Isaías 27:9, y en Romanos 11:27 se encuentra en tercera persona del plural. Aquí podéis ver el versículo. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, justo lo que viene después de Isaías 59:20, que es el que menciona en Romanos 11:26, y luego la segunda parte, cuando yo quite sus pecados y será perdonada la iniquidad de Jacob, ¿vale? Seguimos. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo quiere dejar claro que, aunque el pueblo de Israel ahora es enemigo en cuanto al Evangelio, por causa de los gentiles, esto no significa que no sean amados por causa de los padres. De ahí como Pablo dice que no son desechados. En otras palabras, Dios no ha desechado a este pueblo escogido, al pueblo que Dios llamó. Este sigue siendo su pueblo, y aunque sean enemigos por su dureza, el Señor quiere que se arrepientan y vuelvan a Él. Esto es otro claro ejemplo de cómo Dios no ha desechado a su pueblo. Quiere el Señor que ellos vuelvan. No son su pueblo por gracia, porque no están en Cristo, pero el Señor quiere que este pueblo llamado escogido vengan a Él. Por eso extiende sus manos a ellos, como también explica Pablo.
Existen también interpretaciones a la acción específica de ser enemigos. Vemos como dice, son enemigos por causa de vosotros. Esto es porque la enemistad se puede entender de los judíos a Dios o de Dios hacia los judíos. Y posiblemente la manera mejor de entender, puesto que el ser amado proviene del Padre, cuando dice son amados por causa de los padres, este amados viene evidentemente de que son amados por parte de Dios. Lo más posible es entender que son enemigos, es que son enemigos desde la visión de Dios. Para Dios ellos son enemigos porque van en contra del Evangelio. Evidentemente son enemigos porque ellos mismos se han puesto en enemistad contra Dios a no querer servirle, a no buscar al Señor y a rechazar al Mesías y por lo tanto endurecer sus corazones. Sea como fuera, algo es claro, el pueblo de Israel está endurecido, pero esto no significa que las palabras de Dios a su pueblo y sus promesas ya no estén activas. Una vez más, Pablo quiere dejar claro que el Señor ama a su pueblo y no lo ha desechado. Quiere que vuelva. Y en el versículo 28 se hace una mención importante con relación a lo que a la elección se refiere. Como hemos mencionado anteriormente, el pueblo de Dios fue escogido para que las promesas de Dios dadas a los patriarcas se cumpliesen. Sin embargo, esta elección a un servicio particular no aseguraba la salvación personal de todas las personas de Israel. Es por esto por lo que Pablo hace una clara diferencia entre elección y el ser amado por causa de los padres y ellos ser enemigos del Evangelio. Esto es muy importante, son enemigos del Evangelio, pero siguen siendo escogidos y amados por el Padre, porque son el pueblo de Dios con un propósito. Pero ahora son enemigos a Dios porque rechazan el Evangelio. Estas palabras de Pablo contradicen las ideas deterministas que algunos piensan porque ellos creen que los escogidos, según la manera que ellos tienen que interpretar esta palabra cuando se refiere al pueblo judío, por ejemplo, la definen como un ser que es escogido por el Señor y es salvo y ama al Señor en todo momento. Sin embargo, aquí el Señor habla de un pueblo escogido que son enemigos del Evangelio. Una persona escogida, según la interpretación determinista, no puede ser enemigo del Evangelio. Para que veamos cómo existen conceptos de escoger el Señor, de elegido del Señor, que tiene un concepto diferente a ciertas otras partes. Es un llamado a un servicio que el pueblo de Dios tenía. Ahora bien, cuando eres un cristiano también eres un escogido porque tienes un llamado y un servicio a ser santo, sin mancha, etcétera, ¿no? Tenemos que entender bien este concepto de elección y cómo se aplica en diferentes contextos. Y terminamos con la última parte, versículo 30 al 32, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para finalizar su argumento, ahora Pablo hace un claro énfasis. Tanto los gentiles han sido desobedientes como los judíos. Por medio de la desobediencia de los judíos ha sido como los gentiles desobedientes han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora por la misericordia concedida a los gentiles, los judíos que ahora son desobedientes también pueden alcanzar misericordia. El punto final que Pablo hace relacionado sobre la misericordia de Dios es muy claro. De la misma manera que todos han pecado y por lo tanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios, como Pablo decía en Romanos 3:23, ahora nos deja claro que todos han sido desobedientes. De la misma manera que antes decía de quién tiene y no tiene misericordia del Señor en Romanos 9:15 al 18, ahora nos demuestra que el Señor tiene misericordia de todos por cuanto todos han sido desobedientes. Por lo tanto, Pablo termina su argumento de una manera enfática. Dios es un Dios de misericordia para todos, extendiendo la salvación a todos aquellos que creen en Él. Es por esto que quería terminar en el versículo 32, porque expone claramente la misericordia del Señor cómo está extendida a todos, porque todos han sido desobedientes. Así que, ¿qué hemos visto hoy? El tropiezo de Israel no es provocado de una manera arbitraria por el Señor para que caigan, en ninguna manera. Dios quiere que se arrepientan y sean reinjertados porque han sido cortadas estas ramas. Para ellos Dios va a provocarles a celos con el pueblo gentil. El pueblo gentil es representado como un olivo silvestre que sus ramas son injertadas. El pueblo gentil, al ser injertado, no se puede enorgullecer y jactar contra el pueblo de Israel porque si desobedecemos, el Señor nos puede también cortar. De la misma manera que el pueblo de Israel fue desgajado por su incredulidad, también nos dice claramente Pablo que Dios es poderoso para volverlos a admitir si dejan esta incredulidad. Los judíos son enemigos en cuanto al Evangelio, pero amados por Dios por la elección. Y las promesas de Dios son activas. Dios no ha desechado a su pueblo y quieren que se arrepientan y vuelvan a Él. Tanto los judíos como los gentiles han desobedecido y Dios ha tenido misericordia de todos. Esto es el mensaje principal. Todos han desobedecido,
pero el Señor ha tenido misericordia de todos y el Evangelio es para todos aquellos que creen. Así que con eso terminamos el episodio de hoy. La semana que viene empezaremos con la doxología final del capítulo 11 de Romanos y también con el capítulo 12. Así que espero que haya podido ser esto de bendición y que os haya podido ser de ayuda. Y como siempre digo, si tenéis alguna duda me podéis escribir o poner un comentario acá abajo y yo responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la semana que viene.